Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. En esta clase vamos a comenzar el tema de geometría analítica, ¿no? Para esto vamos a tener este libro texto que lo voy a compartir a su brigadier mediante un enlace Drive, ¿no? Donde, bueno, es un libro de autores mexicanos, el Colegio Nacional de Matemática, ¿no? Tenemos aquí los autores. De este libro nos habla de los temas referentes a la geometría analítica, ¿no? El libro va a ser compartido, bueno, algunas frases muy interesantes del estudio de las matemáticas. Entonces nosotros vamos a ir analizando cada una de los temas, ¿no? Hay ejercicios resueltos y ejercicios propuestos, ¿no? Y el tema poco eh, resumido. Bueno, geometría analítica unidimensional, geometría analítica bidimensional, pendiente de una recta, lugar geométrico, línea recta, circunferencia, transformadas de coordenadas, parábola, elipse, hipérbola, ecuación general de las cónicas, coordenadas polares, ecuaciones paramétricas, ¿no? Todos esos temas abarca eh, lo que es este tema general llamada geometría analítica, que es parte de la matemática, ¿no? Y inicia en este caso, con el filósofo y matemático francés René Descartes, ¿no? Dice Descartes, voy a poner un poco más grande. Descartes afirmó que los orígenes de esta obra filosófica están en la lógica, la geometría y el arte. Por otra parte, este pensador ilustre hizo una importante contribución a las matemáticas. Al discurso del método le añadió un anexo titulado Geometría, en el cual propuso un sistema nuevo para estudiar esta disciplina. Gracias al sistema de coordenadas cartesianas, creado por Descartes y denominado así en su honor, diversas áreas de las matemáticas tuvieron un rápido desarrollo en los años posteriores. Este sistema permite asignar a cada punto en el plano una pareja de números reales que lo identifica inequívocamente. Así, cualquier figura geométrica puede ser identificada como un conjunto de parejas de números reales. Bueno, aquí te habla del famoso plano cartesiano, ¿no? Creado por este matemático, donde nos dice que en el plano cartesiano, un cuerpo, se puede decir, un cuerpo puede ser ubicado, ¿no? Mediante una pareja de puntos, ¿no? Que se le llama eh, coordenadas, ¿no? X y Y. Y esa pareja de puntos también puede dar origen, ¿no?
pareja de puntos, ¿no? Si yo por aquí, la ubicación, esa pareja de puntos puede dar origen a una figura geométrica, ¿no? En el cual se puede calcular su área, su punto medio, su ecuación, ¿no? Y también el estudio eh, de diferentes figuras, como vemos ahí, la circunferencia, la parábola, la elipse, y a figuras que nosotros hemos venido analizando cuando hemos estudiado el tema de relaciones y funciones, ¿no? Entonces, ese es en sí el concepto, se puede decir, de la geometría analítica, ¿no? Estudiar diversas figuras, ¿no? Pero utilizando las coordenadas. Bueno, aquí vemos un segmento de recta, y este segmento lo podemos definir mediante una pareja de puntos, ¿no? Vemos en el eje X, quiere decir que solamente cada punto tiene una determinada coordenada, ¿no? Punto 1 si le llamamos X1, punto 2, X2. Estos X1 y X2 representan simplemente un determinado valor en cualquier posición, ¿no? Porque se le pone X1 y porque se le pone X2. El X1 y el X2 representan un determinado valor. Entonces, puede ser, como vemos acá, esta fórmula nos dice que si yo resto esos dos valores, ¿no? Este P2 que vale X2 y este P1 que vale X1, le resto ya sea X1 menos X2 o ya sea X2 menos X1, ¿no? Lo que estoy hallando es esta famosa distancia, pero tengo que sacarle valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. El valor absoluto sabemos que da como resultado un número positivo, ¿no? Y también el concepto de valor absoluto nos daba idea de una distancia, ¿no? Como lo hallamos entre dos puntos restando sus coordenadas, aunque también hemos visto una fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos, ¿no? Que la raíz cuadrada de cada una de las eh, coordenadas elevados al cuadrado. Pero en este caso tenemos solamente una coordenada, porque la coordenada y aquí es 0, ¿no? Entonces, en la diferencia nos dice de esas dos coordenadas nos da la distancia. Como ejemplo, dice cuál es la distancia que existe entre estos dos puntos, ¿no? Menos 6 y 8. Entonces, tú lo que puedes hacer es restar, ¿no? El 8 menos, ¿no? El menos 6, ¿no? 8 sería menos por menos más. 8 más 6, 14. Valor absoluto de 14 sería 14. Esta U representa la unidad, ¿no? La unidad que puede ser metros, centímetros, como es una distancia, te puede salir en diferentes unidades. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplo. Entre estos dos puntos, P y Q, entonces lo que harías es considerar, por ejemplo, al 2 tercios de X, X1, y al menos un sexto de X, y menos un sexto de X, el X2, ¿no? Hace la resta, X2 menos X1, y te da como resultado menos 5 sextos de X. Bueno, aquí no tomamos
Ya sabemos cómo se restan fracciones. Saca el mínimo o lo multiplicas en cruz. Le saca valor absoluto, aquí te va a quedar en función de x. ¿Qué más tenemos aquí? Distancia dirigida. Es aquella que al medirla se establece pues se establece un sentido entre sus puntos. Bueno, aquí ya tenemos una distancia dirigida, por ejemplo, una distancia de P1 a P2. La simbología quizás hay que entenderla un poquito más grande. La distancia dirigida de P1 a P2, ¿no? Aquí vemos mediante una especie de flecha que nos está indicando y nosotros vamos a calcular la distancia entre P1 hasta P2. Igual, ¿no? Restamos la coordenada 2 menos la coordenada 1. Aquí tenemos. Y la distancia de P1, de P2 a P1, mira, date cuenta aquí cómo se ha restado. La distancia de P1 a P2 se ha restado. Esto también tiene un significado, quizás cuando lleves el curso de física, ¿no? Entonces, esto se le denomina un vector, ¿no? Flecha se le denomina un vector. Sería P2, restas P2 menos P1. Ahora, si la distancia estaría al contrario, va de P2 a P1, la, esta punta, se llama punta, y esta es la cola, ¿no? Sería P1 menos P2, ¿no? O sea, P1 que es X1 menos X2. Se llama distancia dirigida, ¿no? Entonces aquí dice que la distancia de P1 a P2 es X2 menos X1, que lo puedes escribir como menos, ¿no? Factorizando el signo, menos X1 menos X2. Y este X1 menos X2 es la distancia de P2 a P1. Quiere decir, si tú reemplazas a esto por distancia de P2 a P1, quiere decir que la distancia de P1 a P2 es negativo o es lo contrario, ¿no? Lo contrario de la distancia de P2 a P1. Y vamos a ver un ejemplo numérico, ¿no? Dice, obtén la distancia dirigida de BA. O sea, supuestamente, si tú lo graficas en la recta, A vale 2/3, ¿no? A vale 2/3 y B vale 1/6. Verifica su ubicación, ¿no? Para poder escribir los números en la recta. 2/3 divides 2/3 equivale a 0,6. 0,6. 666 sigue, ¿no? Y 1/6 equivale a 0,16. Quiere decir que primero está 1/6. Solamente para cuestión de ubicación, ¿no? De ubicación. El primero está 1/6
Y después está 2 tercios. Este es el punto A y este es el punto B. Y me piden a mí encontrar la distancia de B hacia A. Hacia esto. Trazo mi distancia dirigida. Entonces aquí voy a restar 1/6 menos 2 tercios, ¿no? Según la fórmula. 1/6 menos, a ver, vamos a ver. Aquí sería x1, esto, x2, 2 tercios. Entonces piden la distancia de B hacia A. Sería distancia de B hacia A sería x2 menos x1. Y se obtiene como resultado, aquí a ver, vamos a ver, x1 vale 1/6 y x2 vale 2 tercios. Y a mí me están pidiendo la distancia de B hacia A, ¿no? Aquí debería ser al contrario. Aquí debería ser en sentido contrario. Aquí este sería mi x1 y este sería mi x2. Entonces restaríamos 1/6 menos 2 tercios. Y 1/6 menos 2 tercios, bueno, es negativo 1/2. Negativo 1/2. Ya, salvo que aquí quizás eh, sería, si es AB, ahí sí, ¿no? Pues si es AB, se resta B menos A. Ya. Entonces aquí me piden la distancia del punto A, del punto B al punto. A ver, vamos a ver, analizar bien esto, ¿ya? Ahora de nuevo. Otra vez a la recta y voy a ubicar mis puntos. Este es el menor, que es 1/6. Y el mayor, que es eh, 2 tercios, ¿no? Vamos a dividir de nuevo. 2 entre 3. Está bien. 2 tercios. Este es A y este es el punto B. Y a mí me piden A, la distancia de B hacia A. Ya me piden esta distancia. La distancia del punto B, parte de B, hacia el punto A. Entonces yo tengo que restar A
la coordenada A menos la coordenada B. O sea, un sexto menos dos tercios. Tengo que restar esto menos esto. Un sexto menos dos tercios es negativo, ¿no? Tú restas esto. Sería negativo u medio. A ver, 3 por 1, 3. Estoy multiplicando en cruz, 6 por 2, 12. 6 por 3, aquí negativo 12. 6 por 3, 18. 3 menos 12, menos 9. Menos 9 sobre 18, sacándole, sería menos un medio. Quizás acá ha sido, bueno, puede ser un error de tipeo, no del autor de tipeo, quizás habrá sido AB. Pero si hubiera sido la distancia B, yo restaría el punto B, ¿no? Que es 2 tercios, menos el punto A, así como está acá. Pero aquí debe ser B, AB, ¿no? Pero lo estamos analizando. ¿Cuál es la distancia dirigida PQ y QP? PQ, vamos a ver. Pues aquí tengo que restar yo PQ, tengo que restar la coordenada Q menos la coordenada P, ¿no? Sin hacer ningún gráfico, ¿ya? Aquí, supuestamente, yo tengo que restar la coordenada Q menos la coordenada P. Coordenada Q menos la coordenada P. Aquí la coordenada Q es menos 2 quintos, la coordenada P es el número mixto uno, un tercio. Pero esto equivale. Es un número mixto, se puede expresar. Se multiplica 1 por 3 más uno, 4 tercios, ¿no? El mixto uno, un tercio, que vale a 4 tercios. O sea, para hallar PQ, restaría Q menos P, ¿no? Q que vale menos 2 quintos y P que vale el fraccionario uno, el mixto, perdón, número mixto, uno, un tercio. ¿Qué es esto? Menos restando, aquí ves la operación básica. Menos 26 quinceavos, que también lo puedes transformar en un número mixto. Listo. Y QP simplemente sería restar. Ahora perdón, aquí QP sería restar P, la coordenada P, o sea, esto, que mi segmento está así. Mi distancia dirigida, restar P menos Q. O sea, va a salir en este caso positivo, ¿no? Porque es en sentido contrario, ¿no? En sentido contrario. O sea, vamos a restar P, que es uno, un tercio, aquí lo vemos, menos Q. Bueno, aquí es 4 tercios, ¿no? Esto es 4 tercios. El signo hay que tener en cuenta. El signo aquí, menos por menos más, 2 quintos. Multiplicas en cruz, 4 por 5 20, 3 por 2 6, entre 15. 20 más 6, 26 quinceavos, que lo puedes transformar en un número mixto. Que no necesariamente, ¿no? Simplemente aquí en este ejemplo, y el autor lo expresa de esa forma. Y podemos aquí decir que UP es lo contrario, ¿no? Que menos PQ.
¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos, este libro tiene algunos ejercicios propuestos para que analices tú. Después tenemos otro tema aquí, nos entra lo que es la división de un segmento. División de un segmento en una razón dada. Cuando me hablan de la palabra razón, la palabra razón se refiere a una división. La razón entre dos números, por ejemplo, es una división. Entonces, aquí yo tengo una recta y tengo los puntos P1 que tiene X1 como coordenada, P2 está en este extremo, tiene como coordenada X2 y un segmento que no es el punto medio, un segmento que tiene coordenada. Y eh, aparece acá, o este punto que está, o este punto P, lo divide al segmento, lo divide el segmento en dos partes. Como ves, de P1 a P hay un segmento, y de P a P2 hay otro segmento, que está representado. Ahora, la razón dice que se define como la división de esos segmentos, ¿no? Aquí ves R, significa razón, está dividiendo este segmento entre esto, ¿no? Y ahí tenemos la razón, una división. O también se puede expresar de esta forma. Ahora, ¿quién es? Si aquí le estoy llamando esto que tiene coordenada X, este que tiene coordenada X1, esto que tiene coordenadas X2, ¿quién es P1 a P? De P1 a P es restar X menos X1, ¿no? Por lo que hemos visto en la segmento dirigido. ¿Quién es P a P2? Restar X2 menos X, queda menos X, que también lo puedes expresar la razón de esta forma, pero con una condición, que estos sean diferentes, porque si son iguales, aquí me va a quedar un 0 y un número dividido entre 0 no existe. Ahora, si yo despejo, ¿no? Porque a mí es un problema, quizá me pueden dar la razón, me piden hallar eh, cuánto vale el segmento que se encuentra o que divide, o me pueden dar cuánto vale la coordenada, pueden pedir cuánto vale la coordenada que divide a ese segmento en dos, en una determinada razón. Para eso despejamos, ¿no? Ya el despeje ya por eh, el tema de ecuaciones pasamos, por ejemplo, a multiplicar. Aquí quedaría R X2, vamos a copiarlo, ¿no? Copiarlo para demostrar esta forma. Que a veces no es necesario que aprendas de memoria, simplemente sabiendo cómo se halla la razón, ¿no? Tú mismo lo puedes. Bueno, esto, y que nosotros queremos hallar, según lo que dice acá el texto, queremos hallar cuánto vale la coordenada, dice, del punto de división. Sí, con esa fórmula, ¿no? Sin aprendérmela de memoria, y nosotros despejamos aquí, vamos a despejar, ¿no? Esto pasa a multiplicar, ¿no? Sería R por X2 menos R por X igual a X menos X1. Bueno, yo quiero X, entonces despejo Rx2, esto lo paso con positivo, aquí quedaría X más, y este de aquí lo paso con positivo al otro lado. Y también lo puedo expresar así de esta manera, ¿no? A lo mismo. A un lado está este factor, esos dos factores, y al otro lado están estos dos factores.
Como aquí tienen X, factor común sería X que multiplica a R más uno más R, ¿no? X por R está acá, X por uno está acá. Por lo tanto, X va a quedar la coordenada X que hace la división de esos de esas dos partes del segmento, está dado de esta forma. Esto de aquí pasa a dividir. Y ahí tengo, ¿no? Mi fórmula que si lo comparo con lo que nos dice nuestro libro guía para este tema, el libro guía lo voy a compartir al brigadier, o también va a estar como enlace para que lo descargues, la descripción, el, la explicación de esta primera parte, ¿no? En todo caso, en el internet también lo puedes buscar, pones el autor solamente, también lo puedes descargar. Bueno, si comparamos, aquí lo tenemos, ¿no? Simplemente que aquí está al contrario, pero es lo mismo. X1, ahí está X1, Rx2, aquí está Rx2 entre R más 1 y aquí está como 1 más 0. Lo mismo. Con este R diferente de negativo 1, porque ya te dije que esto no puede ser 0. Entonces tenemos una fórmula que me da la coordenada de la división de dicho segmento. Y vemos un ejemplo. Dice, el punto -3 se encuentra entre los puntos -5 y 0, ¿no? Entonces tú lo analizas acá, se supone que esto de aquí viene a ser el, la coordenada X. Se encuentra entre los extremos, ¿no? El -5 y el 0. Encuentre la razón en qué punto P se divide el segmento, en qué punto P se divide al segmento P1, P2. Encuentre la razón. Entonces simplemente tú lo analizas, ¿no? Analizas. Y escribes la recta para ubicar esos puntos. Aquí está, por ejemplo, el punto que está en medio sería -3. El P1 sería -5. Y aquí dice -2, -1. Por aquí vamos a poner que es el 0. Y te piden la razón. La razón entre el segmento P1, que es P1 a P2. La razón es la división, ¿no? La división entre esto, ¿no? Y este de aquí. Según la fórmula, tenemos esto. ¿Quién es X? El -3, lo vemos. Menos. ¿Quién es X1? Es el punto, o la primer punto que te da, P1, -5. X2, ¿quién es X2? X2 en este caso sería el valor de 0. Menos, dice, menos. X, ¿quién es X? -3. Bueno, eso ya lo hemos visto por la fórmula, ¿no? Entonces aquí quedaría -3, menos por menos más, 5, menos por menos más, -3 más 5 es 2, 0 más 3 es 3. Entonces la razón sería 2/3. Por consiguiente, la razón es igual a 2/3. ¿Está? ¿Qué más te dice acá? Bueno, aquí en este problema te piden lo mismo, ¿no? Esa es la razón entre... Dice, ¿cuál es la razón P1P y P a P2? Y me dan las coordenadas, ¿no? El punto P tiene coordenadas -2, cuyas
coordenadas de P1 es 3 y P2 es -1. Simplemente se aplica la misma fórmula y vas a encontrar el -5. No vamos a explicar todos los problemas, sino nunca vamos a acabar, ¿no? Vamos a explicar algunos problemas que están, eh, que pueden ser diferentes. Por ejemplo, el problema 3, aquí me piden encontrar cuánto vale X, ¿no? Y se determina la coordenada del punto de división del segmento definido por los puntos -1, A -1 y B 4/3. Si están en la relación AP, PB es igual a -1/2. Ya, aquí me piden, aquí me están dando ya la razón ya. Como dato, me están dando la razón, que vale -1/2. Y me piden la coordenada X. La coordenada X, según la fórmula que hemos visto, está como x1 más la razón por x2, 1 más r. Hay que identificar nosotros, para poder reemplazar en esta fórmula, hay que identificar, pues, r ya lo tenemos, ¿cuánto vale? Aquí nos dice que vale -1/2 y está reemplazado. X1, bueno, si a mí me están diciendo que los puntos son A y B, ¿no? Los puntos son A y B, quiere decir que el punto A, que tiene como coordenada -1, y el punto B tiene como coordenada 4/3. Esto sería el x1 y eso sería el x2. Entonces tú lo que vas a hacer es solamente reemplazar. X1, ¿cuánto vale? Está bien, -1. Más R, ¿cuánto vale? R -1/2. Y X2, ¿cuánto vale? 4/3. El resto es proceso algebraico, ¿no? Multiplicar, ¿no? Ya si tú tienes dificultades en la multiplicación, trata de leer un libro de aritmética, ¿no? En aritmética ahí te explican cómo sumar fracciones y algunos procedimientos más para poder entender, porque si tú no sabes resolver una operación, no vas a poder tampoco encontrar. Luego aquí sería -1, más por menos, pues, por la ley de los signos, más por menos, menos. Aquí lo que se ha hecho, se ha sacado mitad, mitad 2, mitad de 2 1, mitad de 4 2. Ha quedado 2/3. 1 menos 1/2. Bueno, aquí se aplicó este producto cruz, 3 por -1 -3, -2 -5/3. 2 por 1, 2, -1, 1/2. Y extremos y medios. 5 por 2, 10, 3 por 1, 3, negativo. Por lo tanto, la coordenada que divide al segmento, ¿no? Te pedían esto, la coordenada que divide el segmento AB es -10/3. Y también, como siempre, este libro es un libro bastante interesante porque me da problemas para que uno practique. Tenemos problemas diferentes. Nos hablan del punto medio. Y el punto medio lo habíamos visto en los temas cuando hemos visto iniciado el tema de las relaciones, pero vamos a volverlo a explicar. El punto medio simplemente se dividen las coordenadas y se divide entre dos. Aquí vemos la fórmula. Punto medio es la división o la suma, la semisuma de los dos valores divididos entre dos. Y nos dice aquí, si queremos utilizar la fórmula anterior de la coordenada X de división, ¿no? X, esta fórmula me representa la división, la coordenada de división de un segmento. El punto medio dice que se da cuando R vale 1. Porque esta fórmula no es la fórmula del punto medio, simplemente es una fórmula que divide
o es una coordenada, perdón, que divide a un segmento, que divide a un segmento en dos partes, ¿no? Pero puede ser aquí, ¿no? Puede ser por acá, diferente posición, pero lo debe dividir en dos partes. Ahora, el punto medio es la mitad. Sí, eso sí debe estar en la mitad. Pero eso se da simplemente cuando el R vale 1. Ahora, si no te quieres aprender esta fórmula, esta condición, esta fórmula, simplemente tú dices que el punto medio es la suma, la semisuma de las dos coordenadas y dividir entre 2, ¿no? Por ejemplo, punto medio entre -6 y 4. ¿Qué haces? Divides, perdón, sumas y lo divides entre 2. -6, y lo estás viendo, -6 más 4 dividido entre 2. -6 más 4, -2 entre 2, negativo. También te pueden dar el punto medio y te piden hallar una coordenada, por ejemplo, ¿no? Aquí te están dando el punto medio, ya ves, en este problema. Es cuestión simplemente de hacer un pequeño razonamiento. Me dan el punto medio y me piden hallar la coordenada. Dice, uno de los extremos tiene el punto -5 y la coordenada de un punto medio es cuál es la coordenada del otro extremo. Cuando me hablan de los extremos, me hablan de las, pues, para que lo entiendas, de las esquinas, para que lo entiendan mejor. Esto vale -5, este extremo, pero este extremo de acá no lo tengo, el x2 lo tengo, pero sí tengo el punto medio, que en este caso me está diciendo que es -7, -7 medios. Entonces, ¿qué haría yo? Aplico la fórmula, ¿no? Según la fórmula, el punto medio está dado por esto. También, aquí tiene una coordenada, pero también sabemos que puede tener una coordenada y también, ¿no? Estamos hablando solamente de x. Entonces sería x medio sería -7 medios, ¿no? Esto vale -7 medios igual. Esta x1 lo tenemos que vale -5 y el x2 lo dejamos. Es una ecuación, ¿no? Podemos anular esto. Me queda, y este -5 pasa a sumar. X2 sería -7 más 5, que sería -2. Entonces quiere decir que el otro extremo vale -2. También problemas ahí. Entonces hemos terminado este capítulo y hemos visto lo que es un segmento dirigido, ¿no? Hemos visto lo que es la razón y hemos visto lo que es el punto medio, ¿no? En esta primera parte. En la primera parte hemos visto esos tres puntos. Eh, Te recomiendo que cuando vayas analizando, cuando vayas viendo la explicación de esta clase, en tus apuntes, eh, una hoja cualquiera, puedes ir anotando tus fórmulas, ¿no? Que te servirá cuando des tu eh, examen o práctica referente a este tema. Este libro va a estar como un enlace en la descripción de la explicación de esta clase. De todas maneras, también se le va a compartir a tu brigadier o llamado delegado del curso, ¿ya? Y va a estar en el tema de matemática.